Una joven trabajadora confió en que su nuevo empleo en la mansión de un famoso empresario sería el inicio de una vida mejor. Pero una noche descubrió una faceta que rompió por completo esa ilusión. Richard Clayton, admirado por millones, escondía tras su imagen impecable un control frío y despiadado sobre quienes lo rodeaban. Jennifer Brown decidió que no se quedaría en silencio y trazó un plan que nadie pudo anticipar. Pero solo escuchen cómo un giro inesperado derrumbó su imperio de 330 millones y por qué la justicia, al final, se impuso. Richard Clayton era el tipo de hombre que parecía dominar cualquier lugar al que entraba. Su sola presencia transmitía control, y su sonrisa bien ensayada era capaz de desarmar incluso a sus competidores más feroces. En las revistas de negocios aparecía como un símbolo de éxito, fundador de una cadena internacional de hoteles y propietario de varios medios de comunicación. El valor estimado de su imperio superaba los 300 millones de dólares y su agenda incluía reuniones con políticos, celebridades y filántropos. Jennifer Brown conocía bien esa imagen. Había leído artículos sobre él antes de postularse para un puesto en su residencia. Para ella, conseguir ese trabajo significaba estabilidad, un ingreso seguro y la posibilidad de ayudar a su familia que vivía lejos. Estaba convencida de que trabajar para un hombre con tanta reputación implicaba un ambiente de respeto y profesionalismo. Durante los primeros días, sus impresiones parecían confirmarse. Richard la saludaba con cortesía, el personal estaba bien coordinado y cada detalle de la casa respiraba orden y elegancia. La mansión era un reflejo de su dueño, imponente, silenciosa y llena de detalles que hablaban de lujo y poder. Pasillos amplios con alfombras importadas, lámparas que colgaban del techo como esculturas de luz y un jardín que se mantenía siempre en perfecto estado gracias a un equipo de jardineros que trabajaba casi sin ser visto. Pero una noche, ese orden impecable adquirió un matiz distinto. Era tarde y el personal habitual ya se había retirado. Jennifer estaba en el gran salón, revisando por última vez que todo quedara listo para la mañana. El sonido distante de un reloj marcaba el ritmo pausado de la casa, y la tenue luz dorada iluminaba apenas las columnas y los cuadros. Richard apareció de repente en el umbral. Llevaba un traje oscuro, sin la corbata, y en su mirada había algo distinto, una intensidad silenciosa que ella no había notado antes. No habló de inmediato, se quedó observándola con una expresión que no encajaba con el carisma que él solía proyectar. El aire pareció volverse más denso y el eco de sus pasos sobre el suelo de mármol resonó con un peso extraño. Jennifer sintió un leve escalofrío, aunque no entendía del todo por qué. No hubo gestos evidentes, pero algo en su forma de mirarla y en su postura le transmitía una autoridad fría, casi impenetrable. Era como si la máscara pública de Richard se hubiera deslizado apenas lo suficiente para mostrar una faceta desconocida, más rígida, menos humana. En esos segundos, la admiración que Jennifer había sentido por él comenzó a resquebrajarse. No sabía qué significaba ese cambio, pero sí entendía que algo fundamental había cambiado en su percepción. Aquella noche quedaría grabada en su memoria como el instante en que la figura del exitoso empresario comenzó a transformarse en algo más complejo y perturbador. Los días posteriores a aquella noche no devolvieron la normalidad que Jennifer esperaba. Richard seguía saludándola con cortesía frente al resto del personal, pero su mirada, breve y calculada, parecía recordarle que algo había cambiado. Para cualquiera que no hubiera estado allí, él era el mismo anfitrión elegante y encantador. Para Jennifer, ya no. Comenzó a fijarse en detalles que antes le parecían irrelevantes, el modo en que interrumpía a otros cuando hablaban, cómo corregía a empleados en público con una sonrisa que disimulaba un juicio silencioso, y esa manera suya de convertir cualquier conversación en una oportunidad para reafirmar su posición de poder. Cada gesto suyo parecía estar meticulosamente pensado para reforzar una imagen, no para mostrar quién era realmente. La mansión, antes símbolo de orden y éxito, empezó a resultarle opresiva. Los largos pasillos impecables y silenciosos ahora se sentían como corredores de un escenario, donde todos actuaban un papel que no podían abandonar.
Jennifer se dio cuenta de que gran parte del personal evitaba hablar más de lo necesario, como si las paredes pudieran guardar y devolver cualquier palabra imprudente. En una de esas tardes, mientras organizaba documentos en la biblioteca, escuchó una conversación entre dos ex-empleados que habían regresado a la casa para resolver un asunto pendiente. No sabían que ella estaba allí. Sus voces, bajas pero cargadas de intención, revelaban que no era la primera vez que alguien se sentía incómodo trabajando para Richard. Hablaron de acuerdos rotos, de promesas incumplidas y de comportamientos que nunca se atreverían a contar públicamente. Jennifer sintió cómo se le endurecía el gesto. No quería creer que aquel hombre, al que ella había visto como un ejemplo de disciplina y éxito, pudiera esconder una naturaleza tan calculadora. Sin embargo, las piezas comenzaban a encajar, los silencios, las miradas, el control constante sobre todos los que los rodeaban. La imagen que tenía de él se deshacía como una pintura expuesta a la lluvia. No era solo decepción lo que sentía, sino una mezcla creciente de indignación y rechazo. Aquello que había comenzado como una grieta en su percepción se transformaba en una fractura que ya no podía ignorar. Y aunque aún no lo sabía, ese cambio sería el combustible que encendería una lucha que estaba por comenzar. La decepción se había asentado en Jennifer como una sombra persistente, pero no era una sombra inmóvil. Cada día, al ver a Richard moverse por la mansión con ese aire de autoridad intocable, algo en su interior se tensaba más. La idea de callar y seguir adelante empezó a resultarle insoportable. Fue una mañana nublada cuando, sin proponérselo del todo, dio el primer paso. Revisando la correspondencia en la oficina privada de Richard, notó una carpeta con anotaciones a mano y varios documentos sin archivar. El título de uno de ellos, a simple vista, no coincidía con el tipo de inversiones que él mostraba en público. Jennifer no lo tocó en ese momento, pero memorizó los detalles suficientes para saber dónde buscar después. A partir de entonces, sus tareas diarias se convirtieron en una oportunidad para observar. Prestaba atención a las reuniones improvisadas en el despacho, a las llamadas que Richard atendía a puerta entreabierta, a los sobres cerrados con cuidado que llegaban y salían de la casa. Descubrió que había un patrón. Ciertos visitantes llegaban tarde por la noche y siempre salían por una entrada lateral, evitando el vestíbulo principal. Jennifer comenzó a registrar mentalmente cada dato. No necesitaba grandes gestos para reunir piezas, bastaban segundos de atención y una memoria atenta. Comprendió que si quería enfrentarse a alguien como Richard, no podría hacerlo con confrontaciones directas ni con impulsos. Tendría que construir algo tan sólido que no pudiera ser negado ni ignorado. En una conversación con un proveedor habitual, mientras él revisaba una entrega en la cocina, escuchó una frase que encajaba perfectamente con las sospechas que empezaban a tomar forma. Siempre es igual, mientras él se vea bien en las fotos, todo lo demás puede esperar. Ese comentario, dicho casi sin intención, reforzó la certeza de que la imagen pública de Richard era una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar operaciones menos claras. Esa noche, en su pequeña habitación dentro de la mansión, Jennifer abrió una libreta que hasta entonces había usado solo para anotar tareas de trabajo. En la primera página, escribió una sola frase: «Todo cae si se empieza por la base». No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero sí sabía que ese era el inicio de un plan. Y por primera vez desde que había llegado a esa casa, sintió que no estaba a merced de las circunstancias. Ahora, ella era quien empezaba a mover las piezas. La noche anterior, Jennifer había revisado por última vez el conjunto de documentos, grabaciones y capturas que había reunido durante semanas. Su plan no dependía de una sola prueba, consistía en una cadena de evidencias que juntas dibujaban un cuadro irrefutable. No se trataba únicamente de exponer un error puntual de Richard, sino de mostrar el patrón, el mecanismo que había sostenido su poder durante años. A primera hora de la mañana, la mansión estaba en calma. El personal trabajaba en silencio, como de costumbre, y Richard tenía programada una entrevista televisiva para esa tarde. Era la ocasión perfecta, los medios ya estarían atentos a su nombre. Jennifer encendió su teléfono y con manos firmes envió un paquete cifrado a un periodista de investigación con el que había logrado contacto a través de un antiguo empleado de la casa.
En el interior del archivo había contratos alterados, registros financieros, listas de pagos y transcripciones que mostraban cómo se tomaban ciertas decisiones tras puertas cerradas. La mansión, que durante años había sido escenario de recepciones impecables y cenas de gala, permanecía casi vacía. El personal se redujo al mínimo y las visitas se habían convertido en un desfile de asesores legales y mensajeros con sobres urgentes. Desde fuera, el lugar conservaba su elegancia, pero dentro, el ambiente estaba cargado de un silencio distinto, un silencio que no era calma, sino resignación. Jennifer observaba todo desde la distancia. No necesitaba entrar en contacto con nadie del círculo de Richard para saber que el proceso estaba en marcha. Bastaba con ver los titulares, leer entre líneas en los comunicados oficiales y notar cómo las voces que antes lo defendían ahora se apartaban con cautela. Una tarde, encendió la televisión y encontró un noticiero transmitiendo en directo desde la calle principal frente a la antigua sede central de sus empresas. Detrás del reportero, un grupo de personas sostenía carteles improvisados. Algunos exigían transparencia, otros simplemente llevaban la frase «ya no más». No era una multitud inmensa, pero la imagen hablaba por sí sola. Richard, que antes parecía intocable, se había convertido en un ejemplo de lo que ocurre cuando las apariencias se derrumban. Jennifer no sonrió ni celebró. No sentía que hubiera ganado una batalla personal, sino que había restaurado un equilibrio que parecía imposible. Comprendía que su vida seguiría teniendo retos, que nada de esto garantizaba un futuro perfecto. Pero sí sabía algo con certeza: la impunidad de Richard había terminado. Y ese hecho por sí solo valía cada hora de esfuerzo y cada decisión difícil que había tomado. Apagó la televisión y salió a caminar por las calles tranquilas de su barrio. El aire fresco de la tarde le recordó que había un mundo más allá de los muros de la mansión, un mundo donde la verdad a veces lograba abrirse paso. Y mientras avanzaba, con paso firme, sintió que no llevaba consigo el peso de una víctima, sino la determinación de alguien que había elegido no callar.